¿Qué dice la Biblia sobre la evolución? ¿Es correcto creer en esta teoría o no? Bueno, el día de hoy quiero hacerles esta cosa debido a que es un tema que me ha sido de mayor interés. Sin embargo, ¿es correcto creer en este tema de la evolución o es algo completamente antibíblico? Veamos lo que dice la Biblia. Así que ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Sean bienvenidos de nuevo a un video más. En este día quiero hablarles acerca sobre el tema de la evolución para ver si de verdad tiene que ver con algo bíblico o no, porque como saben esto es algo que enseñan muchos en las escuelas, ¿no? Sobre todo en las primarias o secundarias, de que según nosotros venimos supuestamente de los animales y que veníamos según como por Homo sapiens sapiens, Australopithecus y demás tipo de cosas, en las cuales decían que nosotros hemos venido de la evolución y que anteriormente nosotros éramos como que animales y como que poco a poco fuimos siendo lo que hoy en día somos, ¿no? Como seres humanos. Sin embargo, la Biblia, ¿qué dice sobre esto? ¿Es correcto creer en esta teoría o no? La verdad, yo en lo personal también llegué a creer sobre ese tema de la evolución, pero la verdad yo voy a decir por qué razón no creo que seamos realmente de la evolución. En primera, porque este es un tema que tiene que ver mucho con el humanismo. Y pasa que el humanismo también ha creado muchas cosas en las cuales ha intentado decir que nosotros según venimos de los Homo sapiens, Australopithecus, Homo erectus y demás. Pero la verdad me di cuenta en la Biblia que no enseña nada de esto, porque en la Biblia dice, en el libro de Génesis, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que claramente Dios es un Dios trino, y además quiere decir también que nosotros los seres humanos siempre fuimos creados como seres humanos. O sea, nunca pasamos por esas cosas de la evolución ni nada, sino que eso es algo que pone la ciencia como para aparentar que nosotros somos de la evolución, pero la verdad no es así. Además, también en el libro de Génesis aparece demás tipo de cosas en las cuales yo voy a explicar el por qué la evolución no es nada bíblico, sino una gran herejía del humanismo. Y bueno, como ustedes saben, aquí están muchas cosas en la cual dice que el Señor formó al hombre con el polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida. Y también había sido plantado en un jardín en el lugar del oriente llamado Edén, y allí fue donde se colocó al hombre que había formado. Y claramente el primer hombre, como ustedes saben, fue Adán, aunque es verdad que hay algunos que están queriendo decir otros evangelios diciendo que Adán no fue el primer hombre y que Eva fue la primera mujer, sino que fue supuestamente Lilith. Pero yo les voy a decir algo, o yo os voy a decir algo: ten cuidado con esas falsas enseñanzas que quieren dar por ahí, porque en el libro de Gálatas dice que si alguno de nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea considerada anatema, o sea maldito. Así que vamos a ver qué pasa. Y bueno, la verdad es que claramente aquí pone que el hombre realmente fue creado con el polvo de la tierra y el aliento que le dio vida también, que fue el espíritu. Y claramente, ¿qué más? Pues bueno, aquí vamos a ver más cosas, en la cual a la imagen de Dios lo creó y varón, mujer los creó. O sea, quiere decir, aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. Así es. Entonces, ya con este pasaje bíblico que acabo de entender, ya se dan cuenta que nosotros no venimos de nada de esos temas de la evolución. Simplemente es un engaño más del diablo que ha querido hacer creer a las personas, ¿no? A través de la evolución, que tiene que ver mucho con el humanismo. Sin embargo, en la Biblia ya ven lo que dice: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Quiere decir
que nosotros nunca pasamos por esas cosas de los Homo erectus, Homo sapiens sapiens, Homo sapiens, Australopithecus y demás, sino que siempre fuimos así, tal y como estamos, como humanos. Así que ya se dieron cuenta, ¿verdad? ¿No? Ya se dieron cuenta que nosotros siempre hemos sido humanos desde hace muchos años. Y además otra cosa más del por qué no creo en absoluto en la teoría de la evolución es por el hecho de que en el libro de Eclesiastés dice: y el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios. Y además la razón del por qué el tema de la evolución es algo que no lo considero para nada real ni tampoco antibíblico, es cuando nos damos cuenta de cuando los cuerpos son cremados, ¿verdad? Ustedes ya saben que cuando un cuerpo es cremado, se hace polvo, ¿no? O lo hacen cenizas. Y claramente ya con eso me da a entender que el tema de la evolución no es nada real, sino que solamente es una teoría ahí de la ciencia en la cual ya me di cuenta que es una falsa teoría que están haciendo para engañar a muchas personas y claramente para las personas creyentes hacerles piedra de tropiezo para que no crean en la palabra del Señor. Y bueno, es lo único que tengo para decir. Y bueno, ya nos vemos. Así que bueno, espero que esto les haya gustado. Comentan, compartan, suscríbanse y denle me gusta para que lleguen más personas. Yo fui Tatsilaga Baxing y nos vemos la próxima.